Hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo, que tenemos reunión general, vamos a continuar con nuestro estudio de esta serie que se llama Rumbo a la Tierra Prometida. Y hemos venido desde los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio, y hemos entrado al libro de Josué para estudiar sistemáticamente en serie qué es lo que significa entrar a la tierra prometida, que es Canaán. Y aquí en el libro de Josué, hoy vamos a estudiar el capítulo 4, que se titula Las 12 piedras del Jordán. Como subtítulo, para que entiendan el significado que lo que vamos a estudiar hoy, las 12 piedras, muertos al pecado y vivos para Dios. Ustedes saben que de acuerdo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, que estas cosas les acontecieron para ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ahora que hemos estado estudiando esta serie, yo creo que usted ya debe haber comprendido de qué se trata el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel, la nación de Dios, la nación de Israel, era sombra y figura de la iglesia. Sombra y figura algo que venía mostrándose en sombras y ahora en el Nuevo Testamento viene siendo la iglesia. Otro ejemplo, el cordero. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento era sombra y figura del que había de venir, de Cristo Jesús. De acuerdo a este panorama, entonces entendemos que el Antiguo Testamento no fue nada más historia, sino que de ahí sacamos las enseñanzas, cómo Dios quiere guiarnos a nosotros, así como guió a su pueblo a través del desierto y por toda la historia. Así Dios nos quiere guiar, por eso es que estudiamos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también, claro, hay otras enseñanzas y es donde más doctrina es que vemos, y las doctrinas son enseñanzas. Bueno, y hoy que vamos a estudiar el capítulo 4 de Josué, para retomar el contexto de la semana pasada, ahí en Josué capítulo 3, versículo 14 en adelante, dice así: Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos al capítulo 4, dele vuelta. Versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo:
tomad de aquel de en medio del Jordán, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Pausa. Muy bien. En el año de 1519, Hernán Cortés desembarcó en el puerto de Veracruz. Y de acuerdo a la historia, él barrenó los barcos. ¿Qué quiere decir? Agujeró, le hizo hoyos para que los barcos se hundieran una vez que la tripulación bajó y pisó tierra. ¿Para qué? No sé si ustedes, esto está plasmado en Convivencia Infantil. Yo me acuerdo que cuando era niño, o cuando llevaba a mis hijos, hay una área donde está un barco hundido, que está hecho de cemento, y está un barco hundido, la mitad así, y está Hernán Cortés. Esto nos lo enseñaron en la primaria. Precisamente de eso estoy hablando, de eso que se ve ahí plasmado en Convivencia, es que porque Hernán Cortés, una vez que la tripulación bajó, le hizo agujero, rompieron el barco para que el agua le entrara y se hundiera. ¿Por qué? Porque lo que hizo Hernán Cortés era para que nadie de los que habían descendido a tierra quisiera regresarse otra vez. Y vemos que así el pueblo de Dios, Israel, una vez que había pasado el río, no les quedaba otra de que pelear, guerrear, conquistar. Tomad la tierra que Dios les había jurado, que se las iba a dar desde Abraham, y también hemos leído que ya se las había entregado. Era una promesa. Es algo que Dios ya había decretado, ya tenía que ser así, ya la victoria estaba dada, nada más era cuestión que ellos la tomaran por fe, caminaran por fe, cruzaran el Jordán por fe, y ya les quedaba ir a pelear, conquistar. Y tenían que hacerlo por fe, porque Dios les había dicho desde el capítulo 1 que ya se las había entregado. Y ya, o sea que cuando Dios dice una alabanza, Él me levantará, Él me sostendrá, y así es el Señor. Esa alabanza a mí en mis pruebas me ayudó mucho. Lloraba, porque era cierto que aún así cuando pasamos nosotros pruebas, en este momento que tú te sientes así abrumado por algunas circunstancias, como que no ves claro, mira, aún así en medio, la alabanza dice que Él te levantará, que no es todo el tiempo que tú vas a estar así. O sea que esto es figura de que tú tienes que avanzar. Que aunque te sientas a veces deprimido, deprimida, con problemas, circunstancias, cualquier cosa, tenemos que seguir avanzando. Porque aquí es que ya cruzamos el Jordán y no hay vuelta atrás. No podemos regresar atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la Biblia, sino los que avanzamos. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano verdadero nunca puede regresar al mundo, abandonar a Dios, dejar de congregarse y regresarse atrás.
Es por eso de que así tenía que ser, que el pueblo de Israel no tenía que regresar, pero de acuerdo a lo que vamos a estudiar, ellos obedecieron en ese momento. Y es por eso de que les conté lo de Hernán Cortés, tanto que nosotros nos sacó de Egipto, allá veníamos. Tal vez ahorita estemos atravesando un desierto, pero es cierto, como ese famoso dicho, que nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por un desierto. El desierto de las pruebas. Dios tiene que probar tu fe. Desde que tú te conviertes, Dios comienza a probar nuestra fe. Y a veces, según como lo necesitemos, porque hay diversas pruebas, dice Pedro, en las cartas de Pedro, tenemos que ser probados. Y esa parte de las pruebas, las circunstancias, la lucha, etcétera, etcétera, pleitos, problemas, la familia y todo lo que se viene en nuestra vida, esas son las pruebas, el desierto, pero Dios no nos va a dejar, ni nos va a dejar vencidos, ni nos van a derrotar. Así como lo pasó en la travesía del pueblo de Israel. Nunca dejó que sus enemigos los derrotaran. Nada más vemos antecitos ahí números que antes de pasar el río derrotaron a 4 reyes, pero súper poderosos. Y siempre les estuvo dando la victoria. Muy bien. Vemos entonces de que aquí tenía que ser por fe cruzar el río Jordán. Y vemos que Josué, al dar la orden a los sacerdotes, lo leímos el contexto de Josué 3:14, que ellos al pisar la planta de sus pies, imagínense un río que está a punto de desbordarse. Nadie se va a atrever. Pero por lo menos al pisar tantito la orilla, ¿qué pasa? El agua empieza a abrirse, a detenerse. Algo asombroso, increíble. Cuando iban a atravesar el Mar Rojo, de acuerdo a Éxodo 14, 21 y 22, dice la Biblia que cuando Moisés extiende la vara, un viento fuerte sopló tan fuerte que dividió el mar y que se hizo una barda acá y otra barda acá, porque en este caso tenía que ser abierto así o así y estar sosteniéndose acá, porque el mar no tiene cauce, sino que está así plano. ¿Qué es lo que hizo? El viento lo abrió y el pueblo de Dios pasó en seco. El río Jordán, cuando ponen las plantas de los pies los sacerdotes, empieza a hacer esto, lo mismo que en el mar, se hace como una barda. Cuando la barda de la presa, una presa se está sosteniendo, ustedes lo han visto en imágenes, así, y aquí el agua que estaba corriendo fluyó, de este lado quedó seco. Y siguió su cauce, pero acá se detuvo. Y es acá donde el pueblo pasó en seco también. ¿Qué principio nos enseña que cuando los sacerdotes pisan el agua por fe, esto nos enseña de que nosotros que somos reyes y sacerdotes, seguimos a Cristo? ¿Se acuerda que la semana pasada les compartí de que como Elías lo retaba al pueblo, si Jehová es Dios, seguirle? Y si Jesucristo es el Señor, seguirle. Y seguir sus pisadas, seguir sus mandamientos. Esto significa que nosotros, al dar un paso por fe y pisar las aguas del Jordán,
es que cuando le queremos decir a Dios, te vamos a seguir y vamos a obedecer lo que tú nos mandas. Y es ahí cuando tú comienzas a decirle no al pecado. Cuando tú comienzas a decirle a esa muchacha, no voy a andar contigo porque no eres cristiana, o no voy a andar contigo porque no eres cristiano, no eres un nacido de nuevo, etcétera, etcétera. No voy a ir en contra de los mandamientos de Dios. No voy a estar desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros caminamos por fe, el agua, los problemas, vamos a espiritualizar esto, porque eso es lo que vemos acá. De que todo eso, de que ofende a Dios, nosotros lo llevamos por fe. Y es así donde, como los sacerdotes obedecieron por fe, ¿qué pasó? Ellos también entraron a la tierra prometida. Y esto es para todos. Cuando nosotros estamos caminando por fe y obedecemos, mira, Dios tiene garantizado, ya nos los prometió, que esa tierra de descanso, de paz, tranquilidad, que yo les he hablado tanto, ya está dada. Pero es tu fe y tu obediencia la que te va a llevar a que tú logres cruzar el Jordán. Dice aquí en Éxodo 4 en Josué capítulo 4, que tomó del pueblo de 12 hombres, uno de cada tribu. 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Por qué 12 hombres, uno de cada tribu? Ustedes recuerdan que en Éxodo 28, 15 al 21, es cuando Dios manda la vestimenta del sumo sacerdote, que en el chaleco, en el efod, esto se llama el efod, el chaleco, un chaleco, tenía que llevar 12 piedras. Usted lo puede leer, anótelo, Éxodo 28, 15 al 21. 12 piedras que tenía que llevar el efod. El efod era un chaleco que, aparte de su vestidura sacerdotal, le tenían que poner encima un chaleco como parecido a los chalecos antibalas, así, ¡fum! Pero aquí tenía 12 piedras, y esas 12 piedras representaban las 12 tribus, que venían de la descendencia de los 12 hijos de Jacob. Ok. Bueno, entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el chaleco, él estaba representando a las 12 tribus. Estaba representando a la nación de Israel. Ok. Cuando les dice que tomen del medio del Jordán, cuando dice, aquí estamos en versículo 3, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras para cuales pasarás con vosotros, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Versículo 4, entonces Josué llamó. Miren, versículo 3 está mandando Jehová, está dando la instrucción Jehová. En el versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Muy bien. Josué da la orden y les dice, van a levantar, cuando estén pasando, van a levantar 12 piedras que están en medio del río y las van a cargar. En el versículo 6 le dice, para que esto sea señal entre vosotros, vuestros hijos preguntarán a sus padres mañana diciendo qué significarán estas piedras.
Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas podrán servir, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bueno, esto lo vamos a estudiar más abajito, más adelantito, el versículo 6 y 7. Y los hijos de Israel lo hicieron así como les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová les había dicho Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y allí las levantaron allí. 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban en el arca de pacto, y han estado allí hasta hoy. Bueno, imagínense esto, que Dios da la orden, van a levantar 12 piedras y las van a amontonar en medio del río, porque está en seco. Aquí están los sacerdotes parados. A la hora que pisan los pies, etcétera, etcétera, se seca el río, se divide y los sacerdotes se quedan con el arca del pacto. Esto nos enseña cuando hemos venido estudiando que el arca del pacto iba delante de ellos. La presencia de Dios estaba con ellos y estaba en medio de ellos. Y por eso, por el poder de Dios que estaba en ellos, la presencia de Dios dividió las aguas. Ok, los sacerdotes están parados con el arca del pacto, aquí están y el pueblo está pasando, y está pasando, y está pasando. Cuando da la orden, levanten 12 piedras y van a hacer un monumento en medio del río. Y otras 12 piedras que levantó Josué, las iba a cargar Josué y las iba fuera del río. Son 12 piedras fuera del río y 12 dentro del río. Qué extraño, ¿verdad? Les había de haber parecido, bueno, habrán preguntado los judíos, bueno, ¿cómo para qué quiere Dios que levantemos y amontonemos 12 piedras en medio del río si ya nunca las vamos a volver a ver? Ahí se van a quedar. Porque de una vez que pasen todos y los sacerdotes salgan, el agua otra vez sigue su cauce, como en el mar. Y ellos han de haber preguntado, bueno, ¿para qué Dios está mandando? O sea, ¿qué caso tiene amontonar 12 piedras en medio del río si no las vamos a ver? Por lo menos las otras 12 piedras que están fuera, sí las vamos a ver. Bueno, y es que aquí es donde Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Que estas cosas Dios se las reveló a los niños, ¿verdad? ¿Se acuerda? En Mateo 11, 25 y 28, que estas cosas se las revelaron a los niños. Ser niños significa, para que se nos sea revelado, es tener humildad. Decir, yo solo sé que no sé nada. Y que yo vengo a aprender cada día, cada vez que yo vengo, yo tengo que aprender porque no sé. Lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Dice Dios en Corintios, para que nadie se jacte de que lo sabe todo. Muy bien. Por eso en Isaías 16, 55 del 8 al 9, que vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Que Dios no piensa como nosotros. A nosotros nos puede ver parecido raro, así como a la nación de Israel. Bueno, ¿qué pasó? O sea, está raro, ¿verdad? Que Dios dijo que amontonaran 12 piedras. Las de afuera como que, bueno, lo comprendo un poco porque es un monumento. Ya leímos y nos dijo que era para señal, para recordar, para que les contemos a nuestros hijos lo que hizo Dios. Pero las que están en medio del río, ok. Las 12 piedras, que es lo que vamos a estudiar, por eso le puse el título, que muertos al pecado y vivos para Dios. Las 12 piedras representan muerte, sepultura y resurrección.
Las piedras en el cauce, o sea, en el medio del río, es una identificación. Ahí va. Esto va de acuerdo al bautismo en agua. Cuando recibimos a Cristo, al bautismo en agua, y por eso el río Jordán, las piedras que se iban a quedar en medio, era un símbolo de identificación con Cristo en su muerte, ahora en el Nuevo Testamento. Esto lo vamos a ver con la Biblia. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando ellos, la primera generación que salió de Egipto, fueron bautizados en el mar. Ahí fueron bautizados. Pero esa generación murió por rebeldes incrédulos, quedaron enterrados en el desierto. Ahora, la nueva generación que nació en el desierto creció y iban a pasar y entrar a la tierra prometida. Pero también tenían que ser bautizados, obviamente, ahora en el río, y también iban a tener que ser circuncidados antes de entrar a conquistar la primera ciudad, Jericó. Eso viene ya en el capítulo 5, que es la siguiente semana que vamos a estudiar. Capítulo 5, vamos por capítulo. Entonces, tenían que ser bautizados, circuncidados, participar en la Pascua, porque aquí, de acuerdo al contexto, lo que vamos a estudiar era el día 10º, 4 días antes de la Pascua. La Pascua lo celebraban cada 14 de Nisan, el día 14 de Nisan, que Nisan es el calendario hebreo que cae entre marzo y abril. Por eso es que la Semana Santa que instituye el Vaticano a veces cae en marzo, el año pasado cayó en marzo y hoy cayó en abril. Y así está. Bueno, iban a celebrar la Pascua 4 días antes, faltaban, y fue en el día 10º que pasaron el río Jordán. Bueno, entonces tenían que ser bautizados en el río, pasar por un bautizo, pero era un bautizo masivo. Claro, ahí no fue sumergir, no se sumergieron, no los empaparon, como hoy en día. Bueno, pero era lo que Dios nos muestra que era un símbolo del bautismo en agua. La primera generación fue bautizado cuando pasaron el Mar Rojo. Esta generación, de acuerdo a la Biblia, fueron bautizados en el río Jordán. Bueno, nosotros, una vez que nos saca de Egipto, por mandamiento de Dios, por obediencia y por fe, nosotros nos tenemos que bautizar en las aguas. Una vez que alguien es sacado de Egipto, Egipto es el mundo. Una vez que nos convertimos a Cristo, aceptamos a Cristo, en ese momento Dios nos saca de Egipto. Y por eso tenemos que venir al bautismo en agua. ¿Ok? Pero aquí, las 12 piedras que se iban a quedar en el medio del río, y las 12 piedras que iban a quedarse fuera, representaban las que estaban a medio del río, una identificación con Cristo en su muerte. Las que iban a quedar afuera era una identificación con Cristo. Lo estoy aplicando, viéndolo allá y aplicándolo acá, ¿no? ¿Está conmigo? Es una identificación con Cristo en su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos pasaran y las 12 piedras que iban a quedar, ellos ahí habían quedado enterrado su pasado. Su pasado. Y las de afuera era su vida nueva. Porque el bautismo en agua
es una representación pública de lo que se llevó a cabo espiritualmente cuando tú recibiste a Cristo. Lo hemos visto con el bautismo del Espíritu Santo. Que la persona que recibe a Cristo, de acuerdo a la Biblia, en ese momento es amalgamada, bautizada, sumergida, hacerse uno con el Señor Jesús. Ese es el bautismo espiritual que no vemos. Esto es espiritual cuando alguien se arrepiente y en el momento que él está aceptando a Cristo Jesús, después de terminar la oración, en ese momento viene el Espíritu Santo sobre su vida y es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya vamos a los bautismos en agua, es algo de lo que sucedió antes cuando tú recibiste a Cristo, nada más que ahora se va a llevar públicamente, se va a demostrar literalmente, físicamente, lo que sucedió cuando tú recibiste a Cristo. Es por eso que si era un tipo de identificación con Cristo en su muerte, porque su pasado iba a quedar enterrado y nunca más los iba a volver a recordar, porque sabemos que la Biblia dice que Dios, cuando nos perdona, nunca más me acordaré de sus pecados, dice el libro de Hebreos. Nunca. Y las 12 piedras que representan su resurrección, era su nueva vida ya al tiempo de hoy en Cristo Jesús. ¿Dónde lo vemos? Lo vamos a ver en Romanos 6. Vayamos ahí para que lo veamos bíblicamente. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Está ahí. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice ahí, lea conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos estando en el pecado, perseverar? ¿Seguiremos pecando? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto que está hablando Romanos se lleva espiritualmente lo que yo les acabo de explicar. Que somos bautizados con el Espíritu Santo. Se llama en la Biblia el bautismo del Espíritu Santo. Y está el bautismo en agua. Son 2 bautismos nada más que hay en el Nuevo Testamento para nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, que se llevó a cabo cuando recibiste a Cristo, y ahora eso que sucedió, ese bautismo espiritual del Espíritu Santo, que se llevó cuando recibiste a Cristo, ahora se va a llevar a cabo en el bautismo en agua. ¿Por qué? Vemos que cuando recibimos a Cristo, la Biblia dice que cuando Cristo, está hablando Romanos, que somos identificación, se llama identificación, que cuando Cristo muere en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él muere, nosotros morimos con Él
Y cuando Él es sepultado, nosotros somos sepultados con Él. Y cuando Él resucita, nosotros somos resucitados con Él. Pero ¿cómo? Ni siquiera había yo nacido. Pues esto es lo que está diciendo Romanos 6. Pero esto, aunque hace 2000 años se llevó a cabo que Cristo muere, en el momento, 2000 años después, que yo recibo a Cristo, esa era la identificación, que cuando Él moría, 2000 años después, yo acepté a Cristo, yo también moría con Él. Eso es lo que dice en la Biblia. Por eso esto es para los que tienen sabiduría, recibirla con mansedumbre, porque esto Dios se la revela a los niños y solo la entienden a los que ya nacieron de nuevo. Y a los que no, que vienen por primera vez o los que nos ven acá, es cuestión de que usted, como dice Mateo 25, 11, en adelante, de que solo a los niños. De que cuando venimos a la Biblia, bueno, no entiendo, es que en mi religión no me enseñan eso. Yo soy mormón, soy testigo y no entiendo estas cosas. Como que la está interpretando mal. No, es que la Biblia se interpreta por sí sola, por eso aquí la estamos respaldando y estamos poniendo el sustento bíblico. Pero es revelado a los niños porque el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu, porque no las puede entender, ¿sí? Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque sí tienen que entender espiritualmente. La Biblia no la entiende con la mente, el intelecto humano. Podrá tener mucho estudio, ser ingeniero, licenciado, abogado, maestría, doctorado, pero la Biblia es diferente, la entiendes con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, ahí morimos con Él. Yo cuando estuve estudiando hace años esto, digo, ¿cómo? Señor, tú me estás diciendo que cuando tú moriste, yo morí contigo, pero, y se fundían los fusibles. Claro, Romanos, sí, es para cristianos que ya se han llevado discipulado los primeros rudimentos para que puedan entender Romanos. Y es así de que cuando vamos creciendo, discipulando, nos empieza a caer el 20, ahora entiendo, voy entendiendo. Y es por eso de que la Biblia dice, Cristo muere y nosotros moríamos con Él. Es sepultado y nosotros fuimos sepultados con Él. Resucita y nosotros fuimos resucitados. ¿Por qué? La Biblia dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, Jesús, nos dio vida. Nos resucitó. ¿Cuándo resucitamos entonces? En el momento que recibimos a Cristo. Entonces, el pueblo de Israel era una identificación de lo que vemos hoy aquí en la Biblia, de que su pasado iba a quedar sepultado en el río y ahí ellos, era una identificación de lo que vendría después, hagan de cuenta, con Cristo Jesús. Cuando pasan el Jordán, ellos murieron, por decirlo así, para el mundo. Cuando un cristiano recibe a Cristo, morimos espiritualmente. ¿A qué? Al pecado. Al pecado. Físicamente no, seguimos vivos, pero morimos espiritualmente al pecado. Y somos sepultados. Y al momento, miren, tres cosas se llevan rápidamente, en cuestión de segundos. Recibes a Cristo, mueres al pecado, ¿sí? Eres identificado con Cristo, eres sepultado, pero también a la vez eres bautizado con el Espíritu Santo, eres amalgamado, fundido, ¿ok? Y al mismo tiempo también eres resucitado. Porque, miren, cuando una persona recibe a Cristo, está aquí sentado, ahí está muerto espiritualmente si no ha recibido a Cristo. Espiritualmente está separado de Dios. Pero en el momento que hace la oración, suceden esas tres cosas instantáneamente y ahí vuelve a la vida espiritualmente, ahí resucita. Ok, pasa el tiempo, meses o días,
cuando viene el bautismo en agua, ya se lleva a cabo públicamente lo que sucedió y ahí ya es como una ilustración. Por eso, nosotros, cuando nos bautizamos, los que se van a bautizar, al momento de acostarlos bajo el agua, es una identificación con Cristo en su muerte, que ahí están muriendo ellos para el mundo, están muriendo al pecado. Pero eso ya se llevó a cabo en el momento que recibieron a Cristo. No es que hasta que se bauticen ya van a morir al pecado, no. Esto se llevó a cabo ya en el momento que recibieron a Cristo, nada más que ahora es público. Por eso ahí mueren, son sepultados y a la hora de los levantarlos del agua, ahí resucitan para una vida nueva. Es por eso que dice Romanos que si hemos sido bautizados en su muerte, ¿seguiremos pecando? No. Vamos por partes. ¿Qué dice 1 Juan 3:9? Los que son nacidos de Dios, ¿qué? No practican el pecado. Es practicar. En otras palabras, por eso la Biblia se tiene que trazar un libro con otro libro para hallar el compendio. O sea, equilibrarlo. Si aquí la Biblia dice, perseveraremos en el pecado, pregunta Pablo, ¿cuál sería la respuesta? No, de acuerdo a 1 Juan 3:9, los que son nacidos de Dios, nacidos de nuevo, no practican el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú dices ser cristiano y dices ser cristiana, tú no puedes estar perseverando en el pecado. Es como una señora que llegó a la iglesia y le decía al pastor, oiga pastor, ¿le puede decir a mi esposo que deje estarse emborrachando cada fin de semana? Mire, si lo hace cada fin de semana y ya lleva tiempo que recibió a Cristo, es más, se bautizó en las aguas y sigue emborrachando, entonces no es nacido de nuevo. Es que es ilógico que alguien que ya recibió a Cristo y que se bautizó, siga perseverando en el pecado. Oye, tú no puedes ser cristiano, decir que eres cristiano y ser cocainómano. O como dicen, caguainómano. ¿No? O fornicainómano. Tú no puedes, si tú naciste de nuevo, no puedes perseverar, practicar el pecado. No puedes acudir a las drogas, no puedes emborracharte, no puedes estar fornicando, no puedes andar en yugo desigual, no puedes estar en adulterio, porque se supone que ya tienes el Espíritu Santo. Es por eso que esto es lo que queremos enseñar, que tú entiendas que si tú dices ser cristiano o cristiano de verdad, entonces tienes que morir al pecado, mamacita, papacito. Tú no puedes seguir así. Estás demostrándole a Dios todo lo contrario. Por sus frutos se le conoce. Y eso es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Eso es lo que significa las 12 piedras. Dentro, identificación con su muerte, y las de afuera, con su resurrección. Pasando el Jordán, ellos serían una nueva nación, reforzada, respaldada por Dios. Por eso es que aquí hemos sido muertos al pecado. A eso morimos. Morimos, estábamos muertos espiritualmente. Viene Cristo, nos resucita espiritualmente, nos dio vida, ¿ok? Pero también hemos sido muertos, pero para el pecado. Por eso, cuando alguien decide bautizarse, en ese momento lo va a hacer, él va a seguir ese paso de mandamiento, porque ya nació de nuevo, porque ya fue bautizado. Entonces, no significa que lo va a hacer
¿Para qué? Para que ya se termine de salvar o para que ya muera totalmente. No, ya debiste haber muerto desde el día que recibiste a Cristo. Por eso, una persona que recibe a Cristo, conforme van pasando los días, la semana, los meses, tiene que haber un cambio. Tuvo que haber un cambio en su vida. Y si no lo hay, entonces, pero sigue viniendo el hermano, sigue viniendo la hermana. Bueno, una cosa aparenta acá, pero otra allá afuera. Por eso, ¿quiénes son los que dan testimonio? Su propia familia, su propia casa. A veces hasta los niños vienen a quemar a los padres, ustedes no lo saben, pero mi papá le pegó a mi mamá, fíjese, maestra. Y mi papá se emborrachó el sábado. No, si ustedes supieran cuántas cosas hemos sabido de los niños. Como bien dicen, los niños y los borrachos dicen la verdad. Los niños vienen a quemar a los padres. Mire, ahí en Colosenses 2:12 vamos a corroborar otro poquito más. Cuando quedan dudas, yo se los he enseñado los martes, vamos a respaldarlo con esto, esto y esto. Colosenses 2:12, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así, Colosenses 2:12. Si leamos del 11 para que leer un poquito el contexto, y el 11 lo vamos a ver en la próxima semana. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Pero hoy, dice ahí en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en cual fuisteis también resucitados. Aquí está, estoy corroborando lo que decía Romanos 6. Lo está corroborando también Colosenses. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vemos que Colosenses 2:12 está igual mencionando lo mismo que Romanos. Por eso, si tú recibiste ya a Cristo, tienes que morir al pecado. Tú no puedes seguir en fornicación. ¿Por qué? Porque los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y los fornicarios irán al lago de fuego, Apocalipsis 21:8. Por eso tienes que tomar una decisión. Y todo pecado, no solamente la fornicación. Algo que estás practicando continuamente. Y ya se te ha hablado y no entiendes. Entonces, se duda de que eres cristiano o cristiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir en pecado? ¿De desobediencia? Tienes que tomar una decisión. Si Jehová es Dios, seguirle. Si dices que Jesucristo es tu Señor, seguirle entonces. El que me ama guarda mis mandamientos. Tienes que tomar una decisión, pero ya, y en serio. Porque Cristo, al estar en la cruz muriendo en nuestro lugar, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó la multa que nadie podía pagar. El acta, había un acta de los decretos, había un acta. Usted va a la cárcel
por haber cometido estos delitos. Y no hay quien pague la fianza. Va a cadena perpetua. Viene Cristo, paga con su sangre y les dice, aquí está, yo ya pagué. Si esto es así, si nosotros ya morimos al pecado, tenemos que ser libres ya. En Lucas 4:16, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos. ¿A qué se refiere? A los que estábamos cautivos, esclavos. ¿Dónde? En el pecado. Ya, Él ya te hizo libre, pero tú quieres seguir siendo esclavo. Ahí, Él ya te hizo libre, ya está, el acta del decreto ya fue pagada. Pero si tú quieres seguir allí, es tu problema. Porque ya a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que dijo Él cuando Él toma la escritura, un rollo y lee Isaías. Esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento cuando Él toma el rollo. ¿Y qué pasa? Que Israel esperaba un libertador, pero físico, para echar guerra contra Roma. Mas sin embargo, Él vino como libertador, pero ¿de qué? Al pecado. Y eso no lo entendieron los judíos. Por eso lo rechazaron. Porque como vieron que Él no agarró su espada, sino que les dice, ama a tu prójimo. No, este hombre está mal, está loco. ¿Cómo que voy a amar a mi prójimo si mira cómo nos tiene Roma bajo sus botas? No, Jesús, nosotros queremos que tú seas el capitán y el jefe y nosotros te vamos a seguir y vamos a derrotar a Roma. Y Él dijo, no, yo vine a libertar, no los vine a libertar de la opresión literal, porque primero tenían que ser libertados de su pecado. Y aquí está, para que Dios te dé victoria sobre tus enemigos, primero te tiene que libertar del pecado. Para que Israel, cruzando el Jordán, pudiera tener victoria con Jericó, tenían que ser muertos, identificados, muertos ahí y resucitar. Es por eso de que alguien cuando va a haber bautizos y dice, porque eso pasa en muchas iglesias, no, pastor, hay para la otra, yo para la otra me bautizo. A ver, ¿por qué no se quiere bautizar? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué le impide? Seguir en pecado. Si Cristo ya nos libertó, entonces nosotros tenemos que tener victoria. Pero está en ti. En el año de 1519, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, eso está en la historia, decretó el acta de la emancipación. ¿Qué quiere decir esto? Decretó el acta, un acta de que todos los esclavos quedaban libres. Abraham Lincoln, 1519, decreta el acta que abolió la esclavitud, la abolición de la esclavitud. Pero para que un esclavo pudiera hacerse suya ese decreto, tenía que escuchar las noticias, la radio. Presidente Abraham Lincoln ya decretó el acta de la emancipación, quedan libres todos los esclavos. Y los esclavos que estaban en casa tenían que escuchar las noticias, la radio, y escuchar, ahora soy libre.
Y ellos tenían que escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, así como los esclavos, el acta de la emancipación los deja libres. Por eso el esclavo, cuando alguien, Mr. Smith, no lo quería dejar ir, a ver, señor Mr. Smith, ya se decretó el acta, por lo tanto, usted me tiene que dejar libre. Y ya, si yo me quiero quedar por amor con usted, ya es decisión mía. Y si no, soy libre. Y es por eso que hay algunos esclavos, tanto en el Antiguo Testamento, cuando venía el jubileo de dejar libres a todos, ellos decidían si quedaban libres irse a donde ellos querían ir o quedarse con sus amos. Y si alguien decidía, mire, Mr. Smith, veo que usted me ama, me ha tratado bien, me ha dado todo, me ha sostenido, entonces usted me declara libre, el acta me declara libre, pero yo me quiero quedar con usted. ¿Me acepta usted? Claro que sí. Ahora me quedo a servirle ya no por fuerza, sino por amor. Y eso es lo que hacemos con Cristo. Ahora le servimos, somos esclavos, pero ya no para el pecado. Porque de eso ya nos libertó. Ahora somos esclavos. En el sentido de que le servimos a Él. Él es nuestro amo. Él es el Curios. ¿Por qué me decís Señor? Curios. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, Curios. Entonces si Señor, el Señor Jesús es tu Señor, entonces, ¿qué pasa? Tienes que seguirle. Si entonces hemos muerto para el pecado, ¿qué dice Gálatas 2:20? ¿Se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Gloria al Señor. Eso es. Mas ya no vivo yo mi carne. Si Él me libertó, Mr. Smith, yo soy libre. Y Mr. Smith es ahora ese alcohol, ese cigarro, esa droga, esa pornografía, ese pecado que te tiene esclavo. Ahí estás. Tú eres libre. Y ahora tú le tienes que decir, ya no. Ya no más. ¿Sabes qué? Cigarrito. ¿Sabes qué? De marihuana. ¿Sabes qué? Pornografía. ¿Sabes qué? Adulterio. ¿Sabes qué? Fornicación. Ahora te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo es mi Señor. Y le voy a seguir. Por eso, cuando a los novios, a los jóvenes, se les dice en las iglesias que no puede tardar mucho un noviazgo, porque tarde o temprano van a caer en fornicación. La carne es débil. Y es por eso, toman una decisión y se les habla, a ver, hermanitos, vengan para acá. Un tiempo nada más corto pueden andar de novios. Porque 5 años de novio, ay papá, seguramente va a andar 3, 4 años de novio, manita sudada. Como dicen, ni su abuelita se los cree. Así hay un dicho, ¿no? Por eso, una de dos, se les da el consejo. O se casan o se separan. Y cuando quieran casarse ya en serio, bueno, ahí se juntan. Así tiene que ser. Porque es difícil, la carne es débil. Hay que tener cuidado. Por eso, el pastor Armando, cuando conoció a Martita, la conoció en un discipulado, era su discípulo, y le dijo, ¿quieres ser mi esposa? Y de una vez,
y me voy a una cruzada y regreso y vamos a orarle a Dios, tú ora aquí y yo ora allá y que Dios nos confirme. Ella también como que lo vio, bueno, está guapetón, o sea, ¿sabes qué? Vamos a orar y que nos confirme Dios. Y así fue. Cuando vinieron, ¿qué te dijo Dios? Me dijo que sí. ¿Y a ti? Pues también que sí. Pues corrámonos al juzgado a casarnos. De una vez, ni siquiera duraron un mes de novio. En un mes, lo que se tramitó, vámonos a casarnos. Eso es hablando de una persona adulta. ¿Ya? Ok. Bueno, ahora que si eres adulto y estás solo, sola, Dios te manda tu panquecito marinela, bueno, ok. Está bien unos meses, ¿no? Para conocerlo. Pero no puede andar 2, 3, 4, 5 años. No, no se puede. Y eso es lo que hay que hacer. Decir las cosas como dice Dios. A veces no nos gusta. Ay, es que... No, y yo pensaba, pues no pienses. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice? No qué dice el pastor, ¿qué dice la Biblia? Entonces, si tú estás juntamente crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo. Esta carne quiere pecado, esta carne quiere esto, esta carne quiere alcohol, esta carne quiere pornografía, esta carne quiere sexo ilícito. Entonces, si yo ya estoy muerto al pecado, ya no debo de estar deseando eso. Y para que se logre eso, mira, tienes que estar pero así, con el Señor agarrado en su palabra. Mientras tú no leas todos los días, mientras tú no tengas una comunión, vas a andar débil. Aunque el espíritu esté preso. Dice la Biblia, a sus discípulos los dejó orando y se durmieron. Y cuando regresó, les dijo, es que tienen que estar orando porque la carne es débil. Por eso, cristianos que no tienen una comunión andan débil en su carne. No tienen ese hábito de leer, de orar todos los días, pues vas a andar débil en tu carne. Cualquier cosa, cualquier video que te aparezca ahí en tu celular, le vas a dar clic. Y de una cosa te va a llevar a otra, y a otra, y a otra, y te vas a volver esclavo de la pornografía. Es por eso que ahí nosotros decirle no, yo ya no soy esclavo. Pero tenemos que tener una relación con Dios. ¿Quieres tener fuerzas en el espíritu? ¿Quieres de verdad decirle al pecado no? Ten tu comunión. Por eso cuando pierden su primer amor, híjole, ahí viene Satanás con todo. Y los embarra y los revuelca y miren, les va mal. Pero aún Dios está esperando que se arrepientan. Dice Proverbios 28 que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso, si tú quieres que Dios tenga misericordia de ti y no te quedes en la tribulación, apártate. Pero ya no puedes pasar otro día más así. Hoy es el día de salvación. Regresamos a Josué. Capítulo 4. Sacan 12 piedras, 12 hombres de las tribus de Israel, y también Josué. Dice el versículo 8, Josué 4:8, y los hijos de Israel le hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras
en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban en el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Josué también cargó 12 piedras, 10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado. A Josué y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Versículo 12, lo estudiamos la vez pasada, de las 2 tribus y medias que se querían quedar del otro lado del Jordán. Pero les dijo Moisés, si ustedes no entran a pelear con sus hermanos, no se les va a dar lo que piden. Primero, crucen el Jordán, peleen, y ya cuando ellos hayan peleado y ganado la batalla, entonces ya se pueden volver a cruzar. En ese tiempo era imposible cruzar por barcos, estaba para desbordarse. Era casi 1,5 millones de personas que iban a cruzar. Imagínate, ni tiempo iba a dar para fabricar canoas y estar pasando, ¿no? Nada más al Titanic, 2,000 personas. Y aquí échale 1,5 millones de personas aproximadamente. Por eso tenía que ser un milagro sorprendente de Dios. Y esas 2 tribus que se mencionan aquí y que las estudiamos eran los sábaros, los que no querían cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan de ese estudio? Los que se querían de lejito. Yo aquí, yo solo el domingo. ¿Se acuerdan? Pero se lo dijo, si ustedes no cruzan, no hay herencia acá de este lado. Bueno, vamos a hacer lo que tú nos mandas, Moisés. Vamos a ir a pelear y luego nos regresamos. En aquel día, 14, Jehová engrandeció a Josué los ojos de todo Israel y le temieron como había temido a Moisés todos los días de su vida. Este día, el líder Josué fue engrandecido por parte de Dios. Fue honrado para que le temieran. ¿Por qué? Porque este principio nos enseña que cuando Dios nos da la victoria en algo, cuando Dios te está llevando de conquista en conquista, viene una situación, un problema, una prueba, y pasas la prueba, y ya pasó este problema, pero al rato viene otra, y vuelves a pasar, y así te va llevando de nivel en nivel, de conquista en conquista. Entonces, cuando tú vas pasando, porque si no vienen las pruebas a nuestras vidas, tu fe no crece. Tiene que haber forzosamente pruebas para que nuestra fe crezca y miremos la gloria de Dios. Entonces, si dice aquí que Josué, el líder, Josué, lo hemos estudiado, que era un tipo de Jesús. Así como el pueblo, sombra y figura de la iglesia, los corderos, sombra y figura de Jesús, el líder Josué, Moisés, Josué, era un tipo de Jesús. Él era el líder. Por lo tanto, hoy en día, cuando Dios nos da la victoria y nos va llevando, es para que le demos la gloria a Él. Le demos la gloria a Él, lo engrandezcamos con nuestra vida a Jesús. 15. Luego Jehová habló a Josué diciendo, mandan los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes, sobre todos sus bordes. Lo que les dije al principio, nosotros somos reyes y sacerdotes. Mientras mantengamos pisado, ahí va, mientras ellos mantenían sus pies en el agua, estaba seco. Y podían pasar tranquilamente sin ningún problema. Nadie iba a morir ahogado. Esto era por fe. Porque imagínate, va pasando el pueblo, los sacerdotes, que empezaran a temer. Ay, Dios mío, está mirando la gran barda acá. Y empezaran a temer. Se iban a hundir. Se podrían hundir. Ellos caminaron por fe.
¿Se acuerdan que cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas? Y vieron como un fantasma y gritaron, se asustaron. Y Jesús le dijo, no temáis, yo soy. Y si dice Pedro, si tú eres Señor, manda que yo camine. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas por fe. Pero en ese momento, no sé qué pasó en Pedro y tuvo miedo. Cuando él quitó la mirada de Jesús, tuvo miedo y se empezó a hundir. Señor, sálvame que perezco. Agarra a Jesús y estira la mano. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Eso nos enseña que nosotros que somos sacerdotes, mientras mantengamos pisados al pecado con nuestras botas, nos va a dar la victoria y no nos vamos a hundir. Porque tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:1. Ahí tenemos que estar. Y si tú mantienes, por eso, si tú tomas la decisión de tomar la decisión hoy y decirle no al pecado, Dios te va a dar la victoria. Y no sabes cómo te va a bendecir. Pero tienes que esperar tu tiempo. Todo a su tiempo. Mientras ellos estaban, una vez que ellos caminaron y llegaron a la otra orilla, el río empezó a seguir su cauce. En el Mar Rojo fue la fe de Moisés cuando le dijo, estira tu vara. Moisés escuchó la voz de Dios y obedeció por fe. Aquí fue la fe de toda una nación, porque ellos obedecieron. Primeramente, el líder, Josué, los sacerdotes y todo el pueblo pasaron en seco. Y el pueblo subió, 19, del Jordán el día 10 del mes primero, 4 días antes de la Pascua, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Gilgal era una ciudad que estaba al oriente de Jericó. Dice el 20, y José erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Ahí las erigió, o sea, ahí las puso. Ahí creó el monumento, pongan así como lo puse en la imagen, que apiló las piedras ahí en Gilgal. Y qué casualidad que en Gilgal, esa era una ciudad que más adelante, sí, se menciona en otros libros, como vino caminando la historia, pero ahí en Gilgal fue donde más adelante, esto hablando más adelante, donde coronaron al rey Saúl. En Gilgal. Eso está en 1 Samuel capítulo 11. Donde también fue David, el rey David, recibido y le dieron la noticia que su hijo Absalón se había puesto en su contra, que le quería asaltar el trono. En Gilgal. También en Gilgal había una escuela de profetas. Segunda de Reyes capítulo 2 y 4. Había una escuela de profetas en Gilgal. Y también en Gilgal, más adelante, fue donde la nación de Israel hizo un ídolo del monumento. Cuando estaba el monumento, porque dijo, lo leímos más abajo, versículos 6 y 7, que esto era para memoria, para recordar a nuestros hijos. Iba a quedar ahí, para que cuando pasaran, vieran y recordaran lo que hizo Dios en el Jordán. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver qué significa esos 2 versículos que le dije, los vamos a aplicar. Pero más adelante el pueblo de Israel empezó a cometer un error de que ya no ponía su confianza en Dios, se olvidaron del Dios que había organizado el monumento, sino que ya estaba su confianza ahí, en ese lugar. Miren, Amós 4:4, Amós 4:4, vaya rápido ahí. Están los profetas menores, después de Joel. Amós capítulo 4, versículo 4. Y aquí Amós les habla un poco como que diciendo algo así como que burlándose, ¿no? Algo así, vamos a verlo. Amós 4:4. Id a Betel y prevaricad ahí, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza
con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Este monumento les está diciendo a Amós que ahí donde estaba el monumento en Gilgal, Israel lo que hacía, que pensar que porque estaba ahí estaba, por decirlo hoy en día, que solo ahí se manifestaba Dios. Que solo ahí estaba Dios. Es como en la religión. En tal lugar, ahí está la imagen, ahí está la Virgen. No, ahí está Dios. Está el santo y no, ahí está Dios. Y eso es lo que se habían convertido. Estaban haciendo un ídolo. Y esto es el problema, de que cuando el ser humano, ¿sí?, agarra por ídolo, lo convierte en un ídolo, el templo, el edificio, algo. Lo pone en primer lugar. Cuando lo que debemos de cuidar primero es el templo, que somos nosotros. Y es ahí entonces donde los judíos empezaron a cometer un error. Por eso Amós les dice, sí, con que piensan que solo ahí está Dios, ándale pues, vengan, aumenten su rebelión, por eso aumenten su rebelión, sigan de rebeldes, sigan pensando que solo ahí se obra Dios. Y es más, traigan sus ofrendas, sus sacrificios, sus diezmos cada 3 días y a ver cómo les va. Eso es lo que les quiso decir. Regresamos a Josué. Para ir terminando. Estamos en el 19. 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaron vuestros hijos y sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El versículo 21 lo vemos juntamente con el versículo 6 y 7 que Josué les dijo para qué eran. El versículo 6 y 7 lo vamos a trazar con el 21 en adelante. ¿Qué era entonces las 12 piedras? Que también era identificación con Cristo para resurrección y vida nueva, pero también era para recordar a los hijos de ellos, a su generación venidera, qué es lo que había hecho Dios con ellos en el Jordán. Y esto es para que nosotros instruyamos a nuestros hijos, les enseñemos nosotros lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nosotros somos los responsables. Miren, Deuteronomio 6, 20, 25. Vamos a leer rapidito y poner las bases. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es lo que había hablado Dios en la ley? Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 en adelante. Mañana cuando preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? E entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, esclavos. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien. ¿Ya ves por qué no te va bien? Todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, aquí está, tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Somos nosotros los responsables de instruir a nuestros hijos. A ver, ¿qué has contado tú
a tus hijos, a tu familia, lo que ha hecho Dios contigo desde el día que te convertiste. Esto nos habla del testimonio como cristiano. Del testimonio. Por eso, si tú no das testimonio, pues ¿cómo se va a convertir la gente? Si tú no compartas, ¿cómo va a ver la gente la predicación de la palabra? Ya ven que todo viene volando cabeza a Dios. Jesús cuando predicaba, de una vez les tiraba la yugular a los fariseos. No andaba con cositas, de una vez, directo. Porque eran necios, tercos. Nosotros tenemos que contar lo que ha hecho Dios. El Jordán es una ilustración de nuestra vida, de que las maravillas que Dios ha hecho. ¿Qué maravillas ha hecho Dios contigo? Algo. Primeramente nos salvó de la muerte espiritual. Nos libró de la condenación eterna del infierno. Tuvo misericordia. Nos ha librado de muchas cosas. Nos ha dado victoria. Nos ha sostenido. Nos ha alimentado. Te da sueldo, trabajo, casa, internet, confles, chocomil. ¿Qué más quieres? Carro, moto, internet, celular. Y de 15,000 pesos todavía. Sí. Hay cristianos que son vanidosos. No. iPhone. Y ya salió el nuevo. Es vanidad de vanidades. Miren, ahí otro pasaje, Deuteronomio 11. Ahí donde está Deuteronomio 11. 18, 19, 11. Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19. Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y los ataréis como señal, ya ven, como señal, en vuestra mano y serán frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las enseñarás a vuestros hijos. Miren qué es lo que manda Dios. Tú y yo somos los responsables de enseñarles a nuestros hijos. Tú, como cabeza de familia, como varón, como sacerdote de tu casa, tú eres el principal de enseñarle la palabra a tus hijos. No es responsabilidad de la iglesia. Aquí comienza, desde la casa tiene que comenzar. Aquí nada más les apoyamos, les enseñamos para que ustedes se concentren. Porque claro, los niños, la Biblia nos manda que los instruyamos y que los tenemos que traer. Tú como sacerdote tienes que ordenar a tus niños, el sábado se van a dormir temprano y aunque quieran seguir viendo tele, no señorita, no jovencito, vámonos a la cama porque mañana temprano nos vamos a levantar para ir al Señor, a alabar al Señor. Tú tienes que poner. Y tu mujer tienes que sujetarte a lo que mandó tu esposo. Nunca contradigas delante de tus hijos. Es un error fatal. Porque él dio una orden y tú dices otra. ¿Quién manda entonces? En la casa hay solo una cabeza, donde en todo lugar solo uno es el que manda. No puede haber dos cabezas. Cuando no está tu esposo, si sale a la calle, tú quedas como cabeza, entonces tú mandas en ese momento y tienes que ponerle reglas. Entonces tú eres el responsable. De Salmo 71, 17 al 18, para ir terminando. Salmo 71. Versículo 17. Salmo 71, 17 y 18. Oh Dios,
Me enseñaste desde mi juventud. Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez, cuando yo sea viejo, cuando estemos viejitos, y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Quiénes son los que han de venir? Nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestros nietos. Las generaciones venideras. Salmo 78, ahí donde está, aumente 7 páginas. Salmo 78, del 1 al 8. Versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. Aquí está. ¿Quiénes son los que tienen que contar? Los padres. ¿No las encubriremos a sus hijos? Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que, ¿qué cosa? De que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Nosotros somos los responsables, número 1, de instruir a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino para que cuando esté grande no se aparte. Nosotros somos responsables. Ok, número 2, tienes que poner tu confianza en Dios. De que cuando ellos vienen contigo, ok, tú los traes. Pero cuando ellos tienen que venir solos, cuando son jóvenes, tú tienes que confiar en Dios de que nada les va a pasar. No puedes estar todo el tiempo en tu mente pensando, no quiero que vaya sola, le puede pasar algo. No, pues ya es mayor de edad, ya está joven. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si tú le temes a Dios y tu hija, tu nieto, quien sea, ellos le temen a Dios, el ángel de Jehová los va a guardar. No le tienes que pasar nada. Es que no puede ser que estés con esa incertidumbre de que no vaya sola, que no sé qué. Oye, ¿va a tener marido la señorita y vas a querer acompañarla tú? No puede ser. ¿De dónde está nuestra fe? Tienes que desprenderte. No te hagas un ídolo de tu hijo. Tienes que confiar. Papá, quiero ir a la reunión de jóvenes. Bueno, mijita, ten cuidado, aquí está para tu pasaje. Cualquier cosa nos llamas. Pero así tiene que ser. Si confías en Dios, si tú le crees a Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, entonces si tú lo crees, se tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué desconfías? No puedes. Le haces un mal, lo vas a hacer inútil. El niño ya con bigotes y que lo andes acompañando todavía. Ya tiene novia. Ya tiene novio. Ay, mi chiquitita, ay, mi niñita, no. O ya, imagínense, al extremo llegar que ya está casado y todavía lo que tiene que andar cuidando a la mamá. No puede ser. Esa es una. Se llama hijitis. Aparte son la mamitis. Cuando dicen tiene mamitis. Que no se quiere, ya se casó y quiere estar pegado solo con la mamá. No sale a adelantar a la mamá. Eso es otra cosa, ¿verdad? No, tiene que haber un equilibrio. Le haces un mal, lo haces inútil, no confías en Dios, pues ¿cómo? Ya, ponte las pilas. Te vas a morir. ¿Qué tal que te mueres hoy? ¿Y quién los va a cuidar? Dios. Entonces,
Es Dios que tiene control. Tú bendícelos cuando salgan. Ora por ellos. Aquí sale de la puerta, Padre, te pido por mi hija, te pido por mi hijo, te pido por mi nieto, mi nieta, etcétera, etcétera. Y en el nombre de Jesús, que tú los guardes y los bendiga. ¡Pum! Oraste por fe. Y si oraste por fe, se va a cumplir. Amén. Dice Josué, en el último capítulo, versículo, Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, con nuestro buen testimonio, que la gente se dé cuenta el cambio que tú tuviste desde el día que te convertiste a Cristo. La gente se tiene que dar cuenta y notar que ha habido un cambio en ti. Entonces, ellos van a querer tener lo que tú tienes. Mientras ellos vean que tú sigues siendo igual, el mismo o la misma, mira, no van a querer acercarse, no van a creer, porque estás dando mal testimonio. ¿Quieres que tu familia se convierta, que tus padres se conviertan? Ponte firme. No te avergüences de Cristo. Diles que eres cristiano, diles que eres cristiana y que no vas a retroceder. Y si te corren, que te corra. Dios te va a adoptar porque eres su hija, porque eres su hijo. Pero no puedes estarte escondiendo. No puedes tapar el sol con un dedo. No podemos avergonzarnos del Señor, porque aquel que se avergonzare de mí, yo también le negaré delante del Padre, dijo Jesús. Ya no puedes seguir ocultándote. O eres o no eres. Basta ya. Porque si tú te sigues ocultando, entonces los que están a tu alrededor nunca van a ver ni conocer, se van a dar cuenta que por tu buen testimonio es cierto que Dios, que Jesús, que Cristo es real y que cambia las vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estas cosas se las revelaste a los niños. Que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es sombra y figura de la iglesia. Porque estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado a los fines de los siglos. Señor, te damos gracias porque hemos muerto contigo al pecado y resucitado contigo para vida eterna. Cuando vemos las cosas del Antiguo Testamento con el Espíritu Santo, las podemos entender. Porque el hombre natural no las puede entender. Porque para leer le son locura. Porque las cosas se entienden con el Espíritu de Dios. Y se han de discernir espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu palabra no regrese a ti vacía. Que cada día, Señor, tengamos una comunión contigo, para que estando así, amalgamado contigo, nos des la victoria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.
Te bendecimos en esta tarde y gracias por tu palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú te has identificado con esta predicación de la palabra de Dios. Tal vez te esté yendo mal, no progresas, vas de enfermedad a enfermedad. Tienes una religión, pero no tienes a Cristo. Hoy es el día de salvación que estás escuchando esta predicación. Si tú quieres pasar de muerte a vida eterna con Cristo Jesús, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Reconocer que eres una pecadora, que eres un pecador, que has hecho lo malo delante de tus ojos. Que dices amar a Dios, creer en Dios, pero vives en pecado. Que tienes a Cristo Jesús, Señor, y tienes a Jesús en tu corazón, pero no es cierto, porque con tus hechos demuestras todo lo contrario. ¿Tienes resentimiento? ¿Tienes odio por alguien? ¿Sigues robando? ¿Vives en fornicación? ¿Vives en adulterio? Pero dices que tienes a Jesús. No puede ser así. Hoy es el día de salvación y si tú quieres invitar a Cristo a que entre a tu corazón por primera vez, que tengas hoy una muerte al pecado, una sepultura y una resurrección con Cristo Jesús. Lo que has escuchado se puede llevar a cabo ahorita, en este instante, que tú ores de esta manera. Si quieres invitar a Cristo, repite conmigo esta oración de fe con todo tu corazón, reconociendo que eres un pecador. Y dile así estas palabras de donde estés viendo este video, esta predicación, el día que la veas. Estamos en el mes de marzo del año 2025. No sé cuándo la vayas a ver, pero esperemos que no sea demasiado tarde. Si tú quieres, hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Ve repitiendo conmigo, ahí tú que escuchas esta transmisión o esta predicación. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que he pecado contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento en este instante. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez, déjame decirte que Dios ha perdonado tus pecados, que la salvación es por fe y por gracia. Por fe porque has confiado al mensaje de la palabra y también confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, que fue suficiente para pagar la deuda de tu pecado. Y por gracia, que es un regalo inmerecido, que tú no lo merecías y hoy Dios te la acaba de regalar, porque has creído. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer tu Biblia de Mateo, Apocalipsis, corrida sistemáticamente. Busca una iglesia cristiana la más cercana a tu domicilio. Y si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén.